Muy bien, voy a pedirle a hermano Luis Fernando que nos dirija en oración para que Dios nos dirija en el estudio de esta noche. Vamos a seguir en esta aventura. Que Dios nos bendiga con la dirección de su espíritu y de su palabra. Hermano Luis Fernando, por favor, nos dirige en oración. Señor, gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad de poder estudiar eh, la Biblia, que haya personas interesadas en enseñarnos, que el Espíritu Santo trabaje con ellas. Y te pido que podamos ser personas como eh, Pedro, que se equivocó, pero pidió perdón, pidió perdón y siguió adelante, y no como Judas, que hizo lo contrario. Te pido para que podamos crecer en gracia y que tú vengas pronto. Gracias porque la enseñanza de esta semana es muy interesante. Trae a más personas y te pedimos que nos guíes en nosotros y también el grupo del miércoles. En nombre de Jesús, amén. 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 Bien, estamos entonces con lo que teníamos que hacer de tarea era el segundo libro de Reyes, capítulo 11 y 12, y el segundo libro de Crónicas, capítulo 23. Eh, Son los días primero al tercero de esa tercera semana del estudio de este librito que se llama Caminando fielmente con Dios. Con este libro estamos siguiendo la guía para estudiar toda la Biblia. Eh, ¿Qué capítulo? El capítulo segundo de Reyes 11. ¿Qué nombre le pusieron ustedes? Cuéntenme, cuéntenos. Yo, Bueno, dale, Cristina. Ujú. bueno, yo le puse Atalía, reina en Judá. Dios protege y prepara un rey por la promesa que hizo a David. Ok, muy bien. Johnny David. Yo le puse Atalía es muerta y Joás es hecho rey. Ok, muy bien. Vamos a ver si alguien más tiene un, un título que quisiera compartir. Eh, Joás, sí, Joás empieza a reinar a los 7 años. ok, muy bien. Este, ¿Alguien más quiere decirnos un título? Lo que yo puse de título es Muerte de Atalía, Joás empieza a reinar. Y también tuve subtítulos, digamos, del uno al 3. eh, ¿Qué hace Atalía? Ella mata a todos, a todos los hijos del rey, este, y ella es la abuelita de Joás, ¿verdad? Sí, es correcto. Ujú. Y ¿cómo se llama? Josaba es la tía, ¿correcto? Así es, sí. Ok, Ujú, perfecto. ujú. Parece que Josaba y Joiada, el sacerdote, que era Ajá, también familiar de ellos, a pesar sí, de, aún siendo sacerdote, temían a Dios, a pesar de que Ocosías y Joram eran impíos. correcto. Recordar que Joiada era el sumo sacerdote, era de la tribu de Leví. Ujú, Ella era de la tribu de Judá, pero al casarse con Joiada, prácticamente ella se convierte en de la tribu de Leví, ¿verdad? ujú, Porque las mujeres cuando se casaban llegaban a pertenecer a la tribu de donde era el esposo. sí, Sí, Joiada no es de la tribu de Judá porque es sacerdote, ¿verdad? Y los sacerdotes vienen de la tribu de Leví, pero hubo esa relación en que esta mujer, que es hermana de Ocosías, que era la tribu de Judá, se casó con el sumo sacerdote, en este caso se llama Joiada. y qué corazón el de la abuela, ¿verdad, papi? Sí, Hermanos, qué corazón, ¿verdad? De matar a todos sus nietos. es Qué increíble. horrible, ¿verdad? Sí, es igual a quién, ella. A Ay, Jezabel, a la Es mamá correcto. sí, Exactamente. exactamente, sí. Así es. Ella fue la esposa de quién entonces. de Jorán era, Es correcto. Y recuerda que Jorán cuando empezó a reinar también mató a todos a, los hermanos. exacto, a los hermanos y a unos.
principales en Israel. ¿Quién cree ustedes que influenció en él para que él hiciera esas cosas? Atalía, Acá, así. Ah, la Talía que era que de él, de Jorán, la esposa. la esposa, exacto. Amén. Ah, sí. Ahora, hermanos, recuerden que hay nombres que se repiten, pero ¿cómo es que podemos saber quién es ese, por ejemplo, de cuál Jorán estamos hablando? Por el ¿Cómo papá. por el papá? ¿Y Ujú. de qué otra forma podemos saber de qué Jorán estamos hablando? Por el lugar que están reinando, si en Jerusalén o en Samaria. Es correcto. Son esas dos formas se identifica de cuál personaje estamos hablando. Entonces esos primeros dos versículos, bueno, primeros tres versículos le puse que Atalía reina y mata. ¿Recuerdan que una gran debilidad que tuvo Josafat? ¿Cuál era esa gran debilidad? El hacer, el tener un ligamen muy fuerte, una amistad impía con Acab. Exacto. Y mire hasta dónde llegó eso. Ahora, una pregunta. ¿Cómo fue Josafat como rey? Excelente. Buen rey. Exactamente. Sin embargo, tuvo esa debilidad de la mala amistad, del yugo desigual. Y vea hasta qué punto llegó las consecuencias de eso, que esta mujer casi termina con la descendencia de David. Cristina. Sí, que del 1 al 3, que ahí donde Josaba, bueno, la tía toma al niño, ¿verdad? Ajá. Ajá. Eh, eso, Dios, bueno, eso Dios lo puso en su corazón y le ayudó, ¿verdad? Para guardar descendencia a David. Ujú, Y cómo ella lo protege y después lo lleva al templo, ahí lo crían, porque el chiquito tenía 1 o 2 años. Entonces, ujú. eso me recuerda mucho a la hermana de Moisés, Sí. que protegió al niño y proveyó quien lo cuidara, porque ella se lleva a la nodriza también. Ujú. Y, y lo meten al templo y ahí lo cuidan. Entonces también lo instruyen en las cosas de Dios. Ajá, amén. Es muy bonita la relación entre Amén. ella y la hermana de Moisés. Son muy parecidas con esto que hicieron. Johnny David. Eso que dijo Cristina, de que Josías, la edad de Josías. Entonces, yo creo que Josías ahí, uno mismo, digamos, Josías tenía un año ahí, Ah, cuando, bueno, Joás. cuando, Joás, perdón, Sí, sí, siempre confunde. sí. Joás tenía un año porque Atalía reinó 6 años Ajá. y en el séptimo año fue cuando la mataron Ujú. y es cuando empieza a reinar Joás, que a los 7 años. Ok, ok, exacto. Muy bien. Ujú, ujú. Este, ahora los versículos del 4 al 8 les llamé Joiada protege al rey. Este, ¿Qué hace Joiada según el versículo 4? ¿Y Un con pacto. quiénes? ¿Un pacto con quiénes? Con Dios, con el rey y con el pueblo. Exacto. Ujú. Ok, vamos a ver qué dice. Dice, pero en el séptimo año Joiada mandó a buscar e hizo venir a los capitanes de centenas de los cariteos y de la guardia y los hizo venir a él a la casa del Señor. Entonces hizo un pacto con ellos en la casa del Señor y los puso a juramento y les mostró el hijo del rey. Entonces el pacto realmente lo hizo con Los estos, capitanes. con los capitanes, ¿verdad? ¿Qué fue el aliciente para que ellos se metieran en ese juramento, en ese pacto? Que Que él, también era con Dios. perdón, Que también era con Dios. bueno, sí, pero aunque ahí no lo menciona, ¿verdad? Es que Pero, están en la casa del Señor. bueno, Ujú. sí, ok, sí, está bien, pero ¿qué les muestra él para que El rey, ellos, ah, El al rey. rey. al rey, ¿verdad? Al hijo de David, a un descendiente de David? Este es como el aliciente para ellos comprometerse, porque sabían que se iban a meter en problemas con Atalía al hacer esto. Pero al ver que es un hijo del rey, ellos saben que Dios está detrás de esto, ¿verdad?
Aquí el enemigo quiere destruir la descendencia de David para que un día el Salvador no viniera al mundo. Es un intento más, ¿verdad? Como trató de hacerlo después por medio de Herodes, cuando Jesús nació. Son intentos del enemigo para que no haya un Salvador en el mundo, pero gracias a Dios, Dios por su amor, misericordia y gracia, siempre Amén. cumple su palabra. Ujú. Bien, esos son versículos 4 al 8. Luego de los versículos 9 al 12, le puse, Joiada pone a Joás como rey. Así es, ellos están actuando bajo qué voluntad, bajo ¿De Dios? la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ¿cuál era el plan de Dios? ¿Quién quería Dios que reinara en Jerusalén? Joás. Ajá, Joás. Y aparte de Joás, ¿quién La más? línea, los hijos de David. Exactamente, Ah, sí. bueno, sí. Ujú. Cristina. Sí, que en el 8 me gusta porque dice, entonces rodearán al rey, cada uno con sus armas en las manos, y cualquiera que penetre las filas será muerto. Qué bonito porque como, ¿verdad? Hicieron una protección muy grande así alrededor del rey y Ujú. cada uno con sus armas en la mano. Entonces me puse a pensar las armas que Dios nos ha dado a nosotros también. Siempre tenemos que tenerla en la mano, ¿verdad? Como la oración, ayuno, leer la palabra, estudiar la palabra, congregarnos, todo eso son armas para defendernos del enemigo. Amén. Estar siempre atentos, así como Él les dice, ¿verdad? Que estén, que cuiden al rey con sus armas en las manos, ¿verdad? Nadie soltaba las armas, estaban atentos. Así tenemos que estar nosotros también atentos. Amén. Sí, exacto. Como en este momento tenemos, ¿cuál espada? La palabra de Dios. Exactamente. Es la espada Eso, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, Luis Fernando. eso le pasó a Talía por no ir a la iglesia. Ujú. Al templo, en este caso, ¿verdad? Sería porque en ese tiempo recuerda. Jamás fue al templo. Si hubiera ido al templo, lo hubiera visto. Exactamente. Sí, así es. Y entonces vemos que en el versículo 13 al 16, ¿qué le sucede a Talía? Le ejecutan. La ejecutan. Muy bien, puse muerto de Atalía. Es interesante ver versículo 16. Vamos a ver quién quiere, tal vez Karen quiere leernos el segundo libro de Reyes, capítulo 11 versículo 16. Sí, buenas noches, Ujú. hermanos, que Dios les bendiga. Amén, Buenas igualmente. noches. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Exacto. A Bien, mí me, a ajá, mí me da sí. risa, don Johnny, que igual que Isabel, Ajá. traición dijo algo así, y esta también, traición, Sí, cierto. después de todo lo que hizo. Después de todas las traiciones de ellos, ¿verdad? Sí. Dice en la Reina Valera que ella, a voz en cuello dijo traición, ¿verdad? Yo imagino que se le veía la vena en la garganta cuando dijo eso. ¿Cristina? Sí, que eso que dijo el hermano de traición, que, ¿verdad? Porque ella tomó un puesto que no le correspondía, hizo Ujú, lo que bien le parecía, ujú, desobedecía a Dios, ujú, hacía las cosas que Dios no le había dicho que hiciera, porque Dios nunca le dijo que fuera reina, ella ujú, sola tomó su decisión. Y ujú, entonces, así es, digamos, en nosotros, en las personas que cuando hacemos cosas que no nos corresponde o que Dios no nos ha pedido que hagamos y vivimos en desobediencia, de pronto sale todo mal y culpamos a Dios. ¿Por qué ujú, Dios me hace esto? ¿Por qué Dios no me ayuda? ujú, Entonces, yo veo a ella como así, todo el daño que hace y según ella la estaban traicionando. ujú. Es cierto, es Es cierto. como siempre hay gente, don Johnny, que está incitando al mal.
Ujú. O sea, es una constante. El diablo trabaja y en algunos más que en otros. Es cierto. Cuando Moisés se fue al monte y duró mucho tiempo Ajá, y empezó la rebelión, un montón de gente se fue facilito. es cierto. Y cuesta creerlo. Es más, ahora en Semana Santa vi esa escena en la película, Los 10 Mandamientos, y dije yo, qué increíble cómo una sola persona o un grito de alguien puede causar una manifestación o algo así. Y esta señora, pues obviamente tenía un montón de secuaces, ¿verdad? Gente que Es, estaba con ella, gente mala. ujú, ujú. Es cierto. Entonces, aunque sea en territorio de Judá o Israel, Samaria, Ujú, ujú, siempre hay gente mala. O sea, ujú, en nuestro país hay gente mala. En iglesia siempre van a haber lobos. Pablo nos ujú. advierte que hay que estar alerta, hay que estar vigilando la actitud de la gente y lo que hacen. Es cierto. Así es. Sí, la Biblia nos habla en el libro de Judas, que está antes de Apocalipsis, Sí, que van a haber infiltrados, ¿verdad? Que negarán al Señor, que los rescató y meterán herejías destructoras y que andarán en la carne. Eso nos dice en el libro de Judas y en 2 de Pedro, capítulo 2. Este, Hermanos, vean cómo Atalía nos recuerda nuestra naturaleza pecaminosa también. Por ejemplo, en Romanos 8, en el versículo 5 al versículo 7, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. amén. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Atalía nos recuerda nuestra naturaleza carnal, y todo ser humano tiene esa naturaleza pecaminosa carnal, y el que no ha nacido de nuevo, solo esa naturaleza tiene. Por eso son enemigos de Dios, porque su naturaleza es en contra de la ley de Dios. Recuerdan, yo les conté cuando yo no conocía a Cristo y leía el Nuevo Testamento, es una de las cosas que el Espíritu Santo me empezó a convencer, porque cuando leía ese versículo que Jesús dice, el que conmigo no es, contra mí es, yo cerraba el Nuevo Testamento, porque yo sabía que yo estaba en contra de Cristo. No quería estarlo, pero sabía que estaba en contra de Cristo. Así toda persona que no ha nacido de nuevo está en contra de Cristo. Como Atalía, uno reina en lugar de que el hijo de David, que es Cristo, reine, ¿verdad? Atalía reinaba en lugar del hijo de David, que en este caso era Joás, el que podía estar reinando. Y ese versículo que nos leyó Karen eh, me llama la atención. En esta versión que tenemos, 11, segundo libro de Reyes, 11 versículo 16, y le echaron mano. Y cuando ella llegó a la entrada de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Entonces, tengo una LPV, ¿verdad? Que LPV es una lección para la vida. Como a Atalía, cerca de la casa del rey, Mañana vas a ir. la mataron. Nosotros debemos matar la carne en la iglesia. O sea, debemos matar la naturaleza pecaminosa carnal, ¿verdad? Porque la casa del rey ahora es la iglesia, ¿verdad? Es la casa de Jesús. Entonces, ahí, bueno, y en nuestra vida debemos de matar la carne como se mató a Atalía. Eh, Tal vez en este momento, vamos a ver, sí, según el versículo 20. ¿Quién nos lee el versículo 20? Segundo libro de Reyes, capítulo 11 versículo 20. Yo. Ok, Y ajá, todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. es correcto, ve. Y con eso se parece mucho a lo que dice en, ¿cómo se llama? Vamos a ver. Proverbios. No, en Romanos 8:6,
porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. A Atalía la mataron a espada, nosotros debemos de matar a espada nuestra naturaleza pecaminosa carnal. ¿Y qué va a redundar eso? Va a traer regocijo, va a traer tranquilidad, gozo y paz. Bien, ahora versículos del 17 al 21, le puse como subtítulo, Joás se sienta en el trono del reino. ¿Qué hicieron después de que, bueno, según el versículo 17, qué hizo Joiada? Es un pacto entre Dios, el rey y el pueblo. Ok, ahí es donde, por eso el primer pacto me parece que lo hizo, sí, lo hizo delante de Dios, pero estar en la casa de Dios, pero el pacto lo hizo con los líderes, ¿verdad? Ujú. Pero Ujú. este sí lo hace entre Dios, el rey y el pueblo. ¿Y qué era ese pacto? Es seguir a Dios, que serían el pueblo de Dios, así, ¿cómo se llama? Y destruir todo aquello que a Dios no le agradara, como, Ajá, como destruyeron el templo de Baal, la es casa de cor- Baal. correcto, correcto. Bien, nosotros sabemos que por la sangre de Cristo, Dios nos ha hecho del pueblo de Dios y debemos de vivir como personas del pueblo de Dios, ¿verdad? Como dice en 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver quién quiere leernos 2 de Pedro, capítulo 2. No, es 1 de Pedro, perdón. 2, versículo 9, este, al 11. Yo. Ok, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ahí está. Ahora por la misericordia de Dios, por la sangre de Cristo, somos pueblo de Dios. Entonces debemos de comprometernos a vivir como pueblo de Dios, como aquí Joyada hace ese pacto de que ellos serían pueblo de Dios. Eso significa que andarían como pueblo de Dios. Es un compromiso que usted y yo, por la gracia de Dios, debemos de hacer. Debemos de comprometernos, no dependiendo de nuestras promesas, no dependiendo de nosotros, sino de la gracia de Dios de que vamos a vivir como lo que somos, como pueblo de Dios, para anunciar las virtudes de Dios y que nos abstengamos de los deseos carnales, así como esta gente ahí en Segundo de Reyes, capítulo 11 versículo 17 toman esa decisión y luego salen en el versículo 18 y destruyen el culto a Baal, que era un culto pagano, y eh, y luego sientan a este muchacho, a este niño, en el trono del reino. Y el resultado de todo eso fue gozo y tranquilidad. ¿Cuántos años tenía Joás, según el versículo 7 cuando se sentó a reinar? 7. Fíjate. Versículo 21 sí, 7 exactamente, 7 años. Bien, Yo no creo, don Johnny, que él estuviera consciente del pacto. O sea, muy chiquito, 7 años, no va a tener esa ujú, madurez. Ahí el punto es joyada. Y es más, yo siento que el decaimiento espiritual de Joás es por la muerte. Bueno, más adelante se ve la muerte de este señor y de 130 años, creo que murió, viejo, viejo. sí, exacto. Pero a mí me llama la atención que desde tiempos de, ¿cómo se llama? De Natán y de Sadoc, o tal vez Samuel, no había habido un sacerdote de esa calidad. ¿Ah? Es cierto, tiene razón, es el mejor sumo sacerdote que hemos visto. No me acuerdo de... De Sí, esos que yo mencioné, yo creo no había otro así con tanta decidido. sí, es correcto. El sumo sacerdote del tiempo de Salomón fue muy bueno.
pero podemos decir que está rodeado de bendición. En cambio, Joiada, dio la cara, ¿verdad? Dio la cara por Dios, dio la cara por la casa de Dios y dio la cara por el reino de David, por el reino de Dios. Entonces, sí, este es un hombre que su posición la usa como una influencia para comprometer al pueblo y al rey con Dios, de vivir como Dios quiere. ¿Recuerdan que Jesús dice que quién es el mayor en el reino de Dios? El último, El último, exactamente. ¿Y qué es lo que debe hacer para ser mayor? servir. Es correcto. Entonces, cada uno de nosotros y los que nos llegan a escuchar, de acuerdo al puesto que tengamos, ese puesto es una influencia y ese puesto se debe usar para que Cristo reine, para proteger la obra de Dios, para proteger a los cristianos, para hacer que el pecado tenga menos poder o no tenga poder, bueno, por lo menos en la vida de uno, y que el testimonio de uno sea que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en lugar nuestro. Así, esto es joyada, un hombre, un líder que no usa su puesto para él, sino para la gloria de Dios, ¿verdad? Y lo que Dios le ha dado a usted, lo que Dios me ha dado a mí, ¿lo estamos usando para él o lo estamos usando para nosotros? Ojalá que esto sea una buena lección para nosotros, ¿verdad? Lo que hizo Joiada. Vamos al capítulo 12. ¿Cómo llamaron el capítulo 12? No estaba primero Crónicas, Segunda Crónicas, capítulo 22, 23, 22. Eh, 23 De acuerdo sería. al libro, digamos. Bueno, de acuerdo al libro era el 23, Janito. Sí, Ah, sí, 23, perdón. sí. Ah, bueno, sí, pero no lo tengo así aquí. Ah, ok, no hay problema. Ujú. Sí, ujú. Sí, tiene razón. Está primero, segundo de Crónicas, pero ya que lo tengo así en la presentación, sigamos con el capítulo 12 de Sí, segundo. señor. Ujú. ¿Cómo le pusieron a este? Yo le puse Reinado de Joás. Ok, muy Yo bien, le puse Reinado de Joás y reparación del templo. muy bien. Muy buenos títulos. Este, ¿quién más quiere darnos un título? Tal vez Walter tenga uno, si de casualidad tiene uno, Sí, señor. ¿sí? Ahí Laura y yo pusimos reinado de Joás y restauración y mantenimiento del templo. Está muy bien esos títulos, muy bueno. ¿Alguien más quiere compartir un título? El mío está igual. Ajá, sí. Ah, bueno, el mío es Reinado de Joás, pero creo que agregarle mantenimiento del templo o eso que usted, ¿cómo dijo Luis? Reinado de Joás y reparación del templo. Eso está muy bien, es más completo, ¿verdad? Yo de hecho voy a agregarlo aquí. ¿Cómo lo puso usted, Johnny David? Reinado de Joás. Bueno, Reinado Joás, ok. Sí, Pero otro más escuché que lo puso parecido a Walter. Sí, yo fui Walter, que sí. Sí, Y doña Laura. ujú. Y doña pusimos Laura. mantenimiento y, o sea, lo restauraron y después le siguieron dando mantenimiento. Está muy bien, esa Ujú. partecita del templo me gusta que se haya puesto aquí en este título. Del versículo 1 al 3 le puse un subtítulo. Puse Joás hace lo recto en los días de Joiada. Vemos la influencia que tenía Joiada sobre Joás, ¿verdad? Sí. Salvó su vida, ¿verdad? Y también salvó su puesto. Y Joiada no lo hizo para gobernar él, sino para que Joás reinara conforme a qué. Voluntad de Dios. Así es. Ujú. Algo, ok. Él hizo, ok, Cristina. Sí, Sí, que a mí me llamó la atención esa, aquí donde dice, Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió. ujú, Entonces, bueno, me llamó la atención porque que nosotros no seamos como Joás, ¿verdad? Que mientras que estamos
delante del pastor, delante de los hermanos o en la iglesia, ahí nos comportamos bien, hablamos bien, pero cuando estamos fuera o estamos solos donde nadie nos ve, hacemos lo contrario, ¿verdad? Que no seamos así, de solo dar una cara bien ahí delante de los hermanos y en la calle dar un mal testimonio, Ujú. porque yo siento que él, mientras que estaba a la par de Joyada, hacía las cosas bien, pero después no, entonces que no nos pase igual, ¿verdad? Que donde quiera que estemos, hagamos bien, actuemos bien, hablemos bien, porque el Señor todo lo ve, ¿verdad? Y Amén. nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo. Amén. Amén. Excelente. Eso es saber aprovechar las influencias buenas que Dios pone en la vida de uno. ¿Cuántos años tenía aquí? 17 años. Cuando comenzó a reinar, sí. Y aquí con el capítulo 12. Bueno, ya ahí él crece, ¿verdad? Ya, no, bueno, aquí se habla de Es, toda la vida de él. es que me imagino que él tuvo influenciado como un tutor ahí, dirigiéndolo, me imagino que por la edad al principio. Ujú, ujú. Exacto. Entonces, y él se fue criando de esa forma que dice también que ante los ojos de Jehová, o sea, no solamente eh, me parece a mí Ujú, que como fue influenciado desde pequeño, ujú, él se crió así de esa forma e hizo lo bueno. ujú, Pero y como hemos visto en otros reyes que al final, como dicen, se debilitan ujú. haciendo alianzas y todo eso, ¿verdad? Ajá, sí, Eso es lo que yo veo que tal vez, en, bueno, ahí para no adelantarme mucho, ajá. ahí por eso es que dice que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová cuando lo estaba asesorando el sacerdote. Sí, Amén. y es bueno recordar que fue la mayoría de la vida. Ujú. Vamos a ver, él reinó según 40 años. 40 años. La 40 mayor, años. sí, según el versículo 1, sí, 12 Ujú. 1. Y, Eh, y, ujú, algo me parece, lo comparo un poquito ahí, digamos, son totalmente diferentes, ¿verdad? ujú, Pero la parte de influencia, ¿verdad? Con el caso de Tito, ujú. ¿Cuál que Tito? Tito, digamos, Timoteo es, ¿verdad? Ah, Timoteo, ok. Timoteo, sí, que fue influenciado por la abuela también. Ujú, ujú. Él supo, él supo aprovechar la influencia de su mamá y de su abuela, que Exactamente. desde niño le enseñaron las sagradas escrituras. Exacto. Ujú. Johnny David. No, que así, vamos adelantándonos un poquito uno en este Ujú. capítulo, que probablemente él murió a los 47 años, Joás, o a los 48, 47 aproximadamente. Puede ser porque Ah, bueno, sí. empezó a reinar a los 7 años, ¿verdad? Ujú. Duró 40 años, o sea, 47, y después fue muerto por sus siervos. Ah, bueno, sí. Eso, Puede ser, ¿verdad? No sé. sí, No, sí. no le dice, pero puede ser. Sí, sí. Sumando cuando empecé a reinar y lo que reinó da 47 años. Es correcto. Ujú. ¿Y quién más reinó 40 años? David, Saúl, Ajá. Salomón. Salomón. Y Salomón, exactamente. Ahora, hubo un rey que hace poco vimos, creo, que reinó 42 años. Asa. Asa. Ok, pero va a haber un rey que ahorita vamos a estudiar que reina más de 50 años. Wow. Y fue un buen rey la mayoría de su vida. Sí. El versículo 3 me llama la atención. Ese solo que los lugares altos no fueron quitados, el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Como realmente no había una fidelidad completa, ¿verdad? Aún así Dios tenía misericordia y veía que se estaba haciendo lo recto
y pasaba por alto eso, eso del versículo 3. Walter, ¿usted iba a Mm. decir algo? Sí, que ahora que usted habla de los reyes, de cuánto reinaron y todo eso, ¿verdad? Ujú, ujú. De la descendencia de David. Ajá, eh, y ahí usted sabe, hay uno que no tiene fin, ¿verdad? Que sigue reinando todavía. amén. Y su reino es eterno. Eterno, Exactamente, exactamente, sí. Nuestro Señor correcto. Amén. Jesús. Amén. Amén. Y aún no se sentaba en el trono de David. Y cuando se siente en el trono de David, va a reinar 1000 años aquí en la tierra. Y después de eso van a pasar los cielos y la tierra que conocemos. Y Dios va a hacer cielos nuevos y tierras nuevas. Y seguirá reinando por la eternidad. Cristina. Sí, que en que usted dijo de los lugares altos, que no nos quitó, ¿verdad? Que nosotros debemos de quitar de nuestra vida las cosas que a Dios no le agradan, porque tenemos malas actitudes a las cuales estamos muy aferradas. Ujú. Y entonces, por eso hay que, como David, que le decía al Señor que lo escudriñe su corazón, porque hay pecados ocultos. Entonces, orar pidiéndole a Dios eso para ir nosotros limpiando, porque si hay pecados y malas actitudes en nosotros que a Dios no le agradan, pero eh, no las queremos dejar, como ellos dejan esos lugares altos. Es correcto. Así es. Y creo que Josías, el rey que vamos a estudiar, que por cierto lo anunció aquel profeta de Judá, se lo anunció a Jeroboam. Este Josías yo creo que sí llega a quitar todos los lugares altos, no solo de Judá, sino también de Israel. Es uno de los mejores reyes que pudo haber en Judá. Influenció hasta en el norte, porque para el tiempo de él creo que ya el norte había sido llevado cautivo, si no me equivoco. Versículos 4 al 5, le puse esto. Joás intenta reparar la casa del Señor. ¿Piensan ustedes que eso es un buen deseo de Joás? Sí, Exacto. Ahí vemos que Joás está tomando un buen gobierno, porque ¿a quién le encarga esto Joás? Los sacerdotes, fue. Correcto, a los sacerdotes, sí. Este, Bien, realmente esto pudo haber venido de los sacerdotes porque es trabajo de ellos, pero Joás toma esa iniciativa. Don Y Johnny, es que él sí, vivió en el templo, entonces él sabía, él oh aprendió sí, a amar el templo. amén, qué bueno. Y, Ujú, y al vivir en el templo, aquí ujú, estoy sacando cuentas con Scofield, la época en que estamos. Hacía casi ajá. 200 años que Salomón había levantado el templo, ¿Cuántos eh, años? por ahí de los 200. Ok, ajá. Y entonces yo me quedé pensando, esos 200 años nadie le dio mantenimiento, no se menciona en la Biblia que alguien le ha dado mantenimiento al templo y fue saqueado Ujú, repetidas veces por vándalos, por los mismos reyes que se robaban las cosas. ujú, ujú. Entonces, es lindo ver que este chiquito, bueno, cuando era chiquito, él se dio cuenta seguro de todo ese montón de grietas. Ah, ok, muy buen pensamiento, me gusta. Sí. Vamos a ver qué pasa con este deseo, este intento de él de reparar la casa. Según versículos 6 al 23, ¿qué sucede en el año 23 del rey Joás? nada más una pregunta. Sí, ¿Por qué en el 7 como que Joás le llama la atención a Joiada y a los sacerdotes por no... parece como que ellos no estaban haciendo nada, ¿verdad? sí. Es que él No. hacía 23 años les había dicho que hicieran eso. Pero ¿por Pasar, qué? ¿Por qué hicieron eso? No entiendo. y ahí no, desobedecieron. Mm, O aún fueron, Joiada, ah, aún sí. Joiada. Sí, fueron negligentes en ese mandato. Ujú, Sí. ok. Cristina. Sí, puede ser que Joya ya está muy viejito, entonces él seguro no. Pero yo veo ahí también que Joás tuvo una buena intención en reparar el templo, pero siento que no se esforzó
por preocuparse que se estuvieran haciendo las cosas, porque pasaron 23 años y ya empezó a decir que por qué no se había hecho. Entonces, como que hay buena intención, pero él como que no se esforzó, no se preocupó por vigilar eso, no sé. Ujú. Yo Sí, pienso más bien ajá. que es al revés, que el rey se fija, porque es que a continuación llega el sacerdote Joyada y hace una maniobra que en contabilidad se puede decir que es como un control cruzado. Ujú, Pone el arca para que la gente la vea y empiece a echar plata, pero ujú, distinto de las demás platas que se recogían. Yo creo que los sacerdotes llegaba la plata y se la dejaban ujú, para sus cosas. No que ujú, fueran corruptos, pero no le pusieron atención al pedido del rey. Entonces llega pone atención a lo que dice el rey y él dice, y tiene razón el rey. Entonces ujú, tomó el arca e hizo una tapa con un ujú, agujero y la puso junto al altar a la ujú, mano derecha. Así que el que entraba a Jehová, el que entraba al templo de Jehová y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero ujú, que se traía a la casa de Jehová. Entonces, como la ofrenda de nosotros para el templo está en una caja especial, no se lo ujú, guarda con el diezmo. ujú, ujú, Entonces él vio este error ahí, yo te repito, en contabilidad puede ser una especie de control cruzado, entonces él dice, ajá, no, aquí voy a tener la plata. Después ujú, se la dio a las respectivas personas y estos contrataron a los carpinteros y ujú. pudieron hacer la reparación más rápida y todo, pero fue que intervino más bien joyada. Entonces, él más bien toma una iniciativa y dice, no, tiene razón el rey, ¿qué está pasando? Y entonces él le llama la atención me imagino que a los levitas, ¿verdad? A todos a línea de sacerdotes. Ujú. Sí, sí, sí. Aún así siento que fueron muy despacios. Tanto el rey en esperar 23 años para preguntar qué pasaba, Sí, ¿verdad? es cierto. Ujú. Pero para mí son más responsables Joiada y los sacerdotes. Pero qué bueno que Joiada escucha al rey, ¿verdad? Y hace esa solución que Luis nos dice que la Biblia nos comenta. Pero en todo caso me queda una lección. No duremos en hacer lo que tenemos que hacer. Lo que Dios quiere que hagamos, hagámoslo. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos, decía el salmista. ¿Cristina? Ah, no lo bajé. Ah, ok. Muy bien. Hermano, Sí, quería hacer una pregunta yo. claro. Ujú, Ahí, bueno, mientras hacían todo esto, digamos, mientras reparaban y todo eso, digamos, ellos se reunían, digamos, digamos, hacer digamos, como que bueno, no sé si me entiende, que si ellos se reunían digamos, para alabar a Dios, hacían como el culto, qué sé yo, bueno, no sé, me estaba pensando en esto, que bueno, ellos estaban haciendo eso y todo eso, pero no sé si ellos se congregaban, ¿verdad? Si hacían si celebraban las fiestas, ¿verdad? Que el Señor había mandado en los tiempos que se reunían, ¿verdad? No sé. Yo pienso que sí, hermana. Ahora, recordemos que el templo es diferente a la iglesia, ¿verdad? El templo, ¿cuántos templos habían en Israel o debían haber? Uno. Solo Solo uno. uno, ¿verdad? Solo Ujú. uno. Y la razón por la que Dios hizo esto una de las razones era para quitar la idolatría. Concentrándolo en un solo lugar para que se hiciera todo conforme a la palabra de Dios, era una forma de quitar la idolatría. Además de que ese templo representa el cuerpo de Cristo. O sea, por eso él dijo, destruid de este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, el templo estaba compuesto por 3 partes, podemos decir. Eh, el atrio, ahí en el atrio, hermana y hermanos, era donde entraba el pueblo de Israel, ¿verdad? Era el patio. Ahí estaba el altar donde se hacían los holocaustos. Ahí llegaba el pueblo a traer sus sacrificios. Ahí estaba la fuente con el agua y las 12 fuentes. Y todas esas cosas estaban en el patio. Ahí llegaba el pueblo, especialmente, digamos, los sábados, ¿verdad? El día de reposo era como un día de festividad para ellos y ahí llegaban. Y yo creo que en ese tiempo sí se hacía todo eso mientras se reparaban las cosas que había que reparar.
Nada más quiero aclarar que al lugar santo, que es la segunda parte del templo, nadie entraba. ¿Solo quienes? El Los El sumo sacerdotes, sacerdote, el sumo sacerdote, no, Bueno, el sumo no, los sacerdote, sacerdotes. los los sacerdotes. sacerdotes, exactamente. sacerdote. Ahí entraban los sacerdotes, donde Y al entraban, Santísimo era ajá, el sumo sacerdote, solo el sumo sacerdote. ¿Y cuántas veces? Una vez al año. una vez al año. Es correcto. Entonces, para que no tengamos en la mente el pensamiento de que todo el mundo se metía ahí al lugar santo, no. Al lugar santo nadie podía entrar, solo los sacerdotes. De hecho, Correcto. lo hacían cada mañana y cada tarde, ¿verdad? Para quemar incienso y para prender las lámparas y cosas como estas. Todos los días se hacía. Pero yo creo que sí se reunían y cada día, si alguien tenía un voto, entonces venía ahí el sacerdote y decía su voto o traía su ofrenda o un sacrificio por acción de gracias o un sacrificio por la culpa. Todo eso yo creo que sí estaba eh, sirviendo en ese momento mientras se iba reparando las cosas. Hermano, Sí. este que dice ya en el año 23 fue cuando él eh, eh, pregunta o llega a ver por qué no se ha hecho eso. O sea, Eh, 23 años del reinado de él. Léalo usted en la Reina Valera 60, Es que dice en el, 12:6. ajá, dice, pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Ahí le está dando la respuesta a la Biblia. Ajá. ¿Cuál sería la respuesta? En el año 23, Sí, ¿qué pero, pasó? o sea ¿Qué? que no se ha reparado, pero ese año 23 es del reinado de él. Sí. Ah, ok. Entonces él tenía 7 años cuando comenzó a reinar, más 23, ya él tendría 30 años. Ujú, O sea, ujú, como que al principio él, eh, este sacerdote era el que lo asesoraba o lo dirigía. Ya en ujú, ese momento, él ya tomó la decisión por madurez, por como ya yo tengo uso de razón para hacer las cosas y reclamar, mientras que al principio él era asesorado. ujú, Eso es lo que me viene a mí a la mente. Entonces, en un momento aquí ya este señor, el sacerdote ya estaba eh, mayor, pero ya lo dejaba a él, porque eran ya 23 años después, ¿verdad? ujú, Lo dejaba a él que, o sea, entonces quizás ahí en ese momento ya él sintió que ya no era asesorado, sino que era el que tenía que tomar y fue a revisar. ujú. Correcto. Exacto. Así es, hermano. Johnny. No, tomando lo que dijo don Agustín, este, digamos, cuando Joás dijo, no, es que yo pensé que tal vez probablemente cuando Joás tenía 7 años él pidió esto, pero no creo, no sé, pero puede ser que haya pedido a los 7 años esto y después pasaron 23 años, pero no exactamente es así, sino que pasaron, como dice que, pero en el año 23 no está diciendo que pasaron 23 años después de que él dijo que arreglaran las cosas del templo. Eso está muy ¿Entiendes? bien. Eso está muy bien. Porque Sí. uno así a primera vista piensa que 23 años después de que él dijo Ujú, que repararan el templo, aún no lo habían reparado. ¿Ve? Pero si realmente ya él era un muchacho, porque difícilmente nos parece que lo haya hecho a los 7 años, ¿verdad? ujú, correcto, lo que Entonces pensé. supongamos que lo dijo a los 15 años. Ujú, Entonces, si a los 23 años de él, en el año 23 de Joás, ok, ese año 23 si es del reinado, entonces, ah, y lo hizo a los 15 años, entonces tal vez pasaron 8 años sin que ujú, sin que lo hicieran, ¿verdad? Y si es de la vida de él,
No, Entonces, es del reinado de él, reinado, papá. ok. Sí, sí, Entonces, exacto. si es del reinado y si él lo hizo a los 20 años, eso de que repararan el templo, cuando él tenía 23 años, quizás solo habían pasado 3 años y no habían hecho el trabajo que él había dicho. Sí, No, pero es el reinado 23 de él. Por Digamos, eso, el reinado, o sea, cuando él tenía 30 años fue cuando él dijo correcto. que por eso, arreglaran. por eso, pero es en el año 23 de Joás, ¿verdad? No, Ajá. no, no que han pasado 23 años de que él dijo que arreglaran el Ah, templo. exactamente, sí, Sí, exactamente. eso es lo que nos Ujú. dice don Agustín. Sí, 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 eso. eso, Entonces, correcto. no, no es que él dijo y duraron 23 años en hacerlo, Exacto, sí. sino que Exacto. quién sabe cuánto tenía de reinar, que lo dijo, y si él tenía 15 años de reinar, solo habían pasado 8 años, y si tenían 20 años de reinar, solo habían pasado 3 años y no habían hecho eso que, que, que pidió él que hicieran, ¿verdad? Es bueno tomar en Sí, cuenta eso. Ujú, exacto, no, muy bueno, porque sería lo mismo que dijera la Biblia a los 30 años de Joás, como digamos, un ejemplo. Digamos, ujú, en vez de decir, cuando dice ahí que Joás dijo eso, ¿verdad? No dice el ujú, tiempo que lo dijo, ¿verdad? Pero ujú, después dice, es como que diga, a los 30 años del rey Joás, ujú, y pasó esto, es prácticamente lo mismo. ujú, ujú. No, Y exactamente como usted dijo, no pasaron 23 años, probablemente no pasaron 23 años desde que él dijo eso, digamos. exactamente, sí. Ujú. Ah, ok. Gracias. Bien, entonces, del versículo, bueno, en todo caso sí duraron, Sí, que es algo que, por ejemplo, si usted es una persona que ya nació de nuevo y no se ha bautizado, debe hacerlo. Los primeros cristianos creían, o las personas que se convertían, creían y se bautizaban en la primera oportunidad que tuvieron. Y aunque fuera a la 1 de la mañana, ahí a esa hora se bautizaban, como el carcelero de Filipo. Era como a la 1 de la mañana cuando se convirtió él y toda su familia, y a esa hora que se convirtió se bautizó en la madrugada. Y créame que dudo que hayan tenido agua caliente. Ahí donde, donde se Me bautizó. recuerda algo, hermano, Ajá, cuando yo acepté al Señor ujú, allá en Atillo, ajá, en 1984, usted estaba ujú, por allá ujú, ujú, y la invitación la hizo el pastor Ramón. ajá. Yo acepté al Señor y ese mismo día me bauticé. Oiga, exacto. Sí. Muchos lo hicieron así en el Nuevo Testamento. Ujú. Un 18 de junio Oiga, de 1984. oiga. Pues Sí. 3 días sí. antes de mi cumpleaños. Y yo nací en el 84. A ver, Ah, mire. está Mire. bien, está Sí. bien. Oye. O sea, no me diga la edad, ya yo la tengo. Sí, Bueno, Johnny, ok. gracias. Muy bien. Entonces, que juntos podemos aprender mejor la palabra de Dios. Eso es lo que me gusta de esos estudios. Si solo yo me preparara, tendría mucho menos. Pero como todos nos preparamos, cada uno haciendo sus tareas, ojalá todo o parte, pero todos sus comentarios y aportes nos ayudan a que el estudio sea mejor y más enriquecido, ¿verdad? Y más certero también, porque quizás no hubiéramos visto esto. La verdad es que cuando hice la tarea, yo pensé que habían pasado 23 años y no se reparaba la casa, pero realmente no está diciendo eso. Ujú, sí. Bien, entonces del versículo 6 al 8 los sacerdotes no reparan la casa del Señor. Ahí Señor va con mayúsculas, disculpe. Este, del versículo 9 al 12 la casa del Señor la empiezan a reparar, ¿verdad? Bueno, ahí es donde vemos que Joyada retoma, ¿verdad? Esa influencia. Y bueno, por eso yo más bien veo muy bien en este momento a Joás, porque realmente no es Joyada el que le dijo, mueva al pueblo para que reparen la casa, es Joyada, perdón, es Joás el que toma la decisión, y más bien, en cierta forma, por una u otra cosa, Joyada no lo hace o no la activa en los sacerdotes para que ellos lo hagan. Entonces, eh, en este momento veo a Joás muy bien, ¿verdad? Y Joyada con esa actitud
de siervo de Dios, como nos decía Luis Fernando, él toma una solución, ¿verdad? Que esa solución, según en Crónicas, vamos a ver que es una solución del rey, es una solución de los dos, porque aquí dice que fue Joiada y allá dice que fue el rey y Joiada. Entonces, ¿qué tenemos que creer? Los dos. Los dos, porque la suma de tu palabra es verdad. Bien, entonces y versículo 13 al 16, ¿para qué se usaba ese dinero? Para reparar, para comprar este mobiliario, dice que se hacían tazas de plata, que no se habían vuelto a hacer tazas de plata ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata que hacía en el templo. Ah, Y bueno. recuerde que había sido saqueado más de una vez, vean estos 200 y resto de años. Ujú. Y me acuerdo de unos escudos que se habían llevado, ¿se acuerda? Sí, los De oro. 300 de oro de Salomón, sí. Imagínense, si se llevaron eso, ¿qué nomás se deben haber llevado? Y cuando estuvo acá, vi toda esta gente que no le interesaba lo más mínimo el templo. Entonces yo me quedé pensando, bueno, tienen que haber habido un saqueo y no se repuso con el tiempo, ni con los ingresos de las ofrendas. Sí, ahora, aunque acá recordamos que no reinaba en Judá, ¿verdad? Ah, no, perdón, era el Sí, otro, sí, eh, Jorán, que se dejó, ahí se metió la familia de Acab en el corazón de Jorán, porque se casó sí, con Atalía, ¿verdad? Ahí es donde entra la influencia Acab en Judá y en el templo, ¿verdad? Por medio de Atalía, que es hija de él. Sí. Ujú, ujú. Johnny. Pero aquí, bueno, en el versículo 13 Ujú. especifica que no se hicieron esas cosas, ¿verdad? Ah, Con la bueno, sí, plata que Luis. dio. Ujú. Con ese Sí, o dinero que sea, ese estaban tiempo, no es que no es que no se hicieron antes, sino que de lo que recogieron en el tiempo de Joiada y de Joás, no se hicieron esas cosas. sí, sí, por eso que tenían que haber hecho y haber repuesto un montón de cosas si no lo estaban haciendo. bueno, Eh, sí. Ah, ok. ¿Para qué A usaron eso el me dinero? refería yo, Ah, bueno, sí. que se había perdido un montón ¿cómo se llama? Del mobiliario original que venía Ujú. desde las tiendas, ¿se acuerda? Sí. Ujú, De la del desierto, del ujú. tabernáculo, que creo que en un versículo, ¿se acuerda? Que yo le pregunté a usted me dice, en un versículo se dice que todo eso se llevó al templo Eh, de Salomón. de Salomón. Es correcto, es correcto. Entonces todo eso, mucho se perdió por saqueos, Ujú. etcétera. Y digo yo, mira, y aquí sí ya están poniendo eh, tela en el asunto. Van a tener que recuperar otra vez eso y ponerlo, porque en el templo hacía falta un montón de cosas para hacer el oficio sacerdotal. Ah, bueno, sí, pero ese dinero específico de que ese cofre que puso Joyada, ¿para qué se usó? Reparación. Exacto, no se usó para esas copas, trompetas, todo eso Ajá. que se perdió, ¿verdad? Sí, ellos se sacrificaron en ese sentido para ir reparando el edificio, ¿verdad? Ok, Amén. ujú, sí. Bien, entonces ahí le puse el dinero se usaba para reparar la casa. Amén. Ujú. Del 13 al 16, del 17 al 18 aparece bueno, Cristina. No, que en el 15, eh, eh, qué bonito porque dice que a los hombres que ponían a recoger el dinero y dárselo a los que hacían los trabajos, no se les pedían cuentas porque eran fieles. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Cuando en iglesias o en las empresas tener gente así que fieles, que uno puede confiar, que pueden manejar, digamos, todo lo que se refiere al dinero. Y también qué bonito nosotros también, ¿verdad? Que Dios nos ayude a ser también fieles, que, que las personas cuando nos quieran dar un puesto o Dios nos da algo que ellos saben que fielmente lo vamos a cumplir. Amén. Entonces, me gusta ver que en ese tiempo, a como estaba ese tiempo, todavía habían hombres fieles con Amén. los que el rey podía confiar. Amén. Es correcto, es un llamado a la fidelidad. Recordando, hermanos, que por la gracia de Dios, según Efesios 1:1,
ya somos fieles. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Efesios 1:1. Por la gracia de Dios ya somos fieles. Y a la vez, porque somos fieles, debemos de vivir fielmente. 1 Corintios 4:1. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora leámoslo en la Reina Valera, por favor. 4:1. 1 Corintios 4:1. Violeta dice amén por lo que se ha dicho. ¿Quién va a leer 1 Corintios 4:1? Yo, Sí, ok. ya voy. Bueno, vamos a avanzar mientras Johnny Dice nos busca. así, Ok, ya lo tengo. sí. Así pues, tengamos los hombres por Te- servidores de Cristo. Ajá. téngannos. Así, Ténganos. perdón. Sí, Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. amén. Amén. Esto es, si somos servidores de Cristo, entonces nosotros vamos a ser fieles, ¿verdad? Y debemos de ser fieles. Y dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿verdad? Porque cuando ha soportado la prueba recibirá la corona de la vida. Y Jesús usa esa recompensa de la corona de la vida para la iglesia de Efesios Sardis. No, perdón, para la iglesia Efesios y sigue después de la de Efesios Esmirna. Esmirna, que significa amargura. Y es una iglesia que es probada. Y Jesús le dice, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Entonces debemos de ser fieles con lo que Dios nos da, debemos de ser fieles a través de las pruebas, debemos de ser fieles con los puestos que Dios nos dé y sirviéndole al Señor. Bien, seguimos ahora con los versículos 9, no, perdón, bueno, del 17 al 18. Puedo hacer Que, una pregunta. sí, claro, El versículo 16, donde dice, el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová porque era de los sacerdotes. correcto. Sí, Eh, no entendí yo en esta otra parte de este versículo. bueno, es que eso estaba en la ley. En la ley, Dios, una forma, una de las formas que le proveía a los sacerdotes y a los levitas era por medio de esas ofrendas. ¿Ve? Entonces alguien traía una oveja por la culpa. Entonces esa Mm, oveja la sacrificaban y parte de su oveja era para comer el sacerdote y la familia. ¿Ve? Y igual por la culpa. ah, Eso está en el libro de Levíticos. ¿Ve? Cada pero, ofrenda. Ajá, sí, dígame. y no se aceptaban para tal efecto, digamos, para la obra del mantenimiento del templo. No, porque era el mantenimiento para el ministerio de los sacerdotes, ¿ve? Inclusive como tampoco los diezmos, o sea, los diezmos se daba y no se usaba para el mantenimiento del edificio. Sí, Pero digamos, aunque esto era dinero, ¿verdad? No, no lo utilizaron para eso, porque y aunque hubiese sido falta, digamos, no lo hubieran utilizado porque eh, era de esta procedencia y no era conveniente darle eso para el Señor, me imagino yo, no sé. ¿De cuál dinero? ¿Del dinero que recogen para la De- reparación de la casa o de... no, no, eh, esto que usted nos acaba de explicar que tiene un gran sentido, digamos, y que era por Ah, la culpa, digamos, del pecado o por... Y, Bueno, sí, eso no se podía usar para reparar el templo, porque ujú, específicamente Dios les había dicho en la ley y en el libro Levítico, les había dicho cada una de estas ofrendas, ¿verdad? Y esos eran ujú, medios que Dios ponía para mantener el ministerio, para que los sacerdotes y levitas pudieran dedicarse al templo y no tuvieran que trabajar en otras cosas, ¿verdad? A la vez, esta ofrenda por la culpa representa a Cristo que murió por nuestra culpa. Esa ofrenda por el pecado representa a Cristo que murió por nuestro pecado, ¿verdad? Esas ofrendas eran animales que se sacrificaban, ujú. específicamente estas del pecado por la culpa. Eran animales que se sacrificaban y no era dinero, ¿verdad? Y también, pero ahí también dice que
ni el dinero de las ofrendas del pecado, por el pecado. Ah, ok. Ah, Esas bueno, también sí, hay iban a, dinero, sí, también hay dinero, disculpe. esas iban a los sacerdotes A los también, ¿verdad? sacerdotes, sí, a los Ok, sacerdotes. ya. Esto tiene un gran significado, entonces, incluso para nuestra vida Ujú, actualmente. sí, bueno, Hermano, sí, diga. pero también, entonces el que llevaba esa ofrenda tenía que hacerlo, eh, digamos, público. ¿Cuál Era ofrenda? una ofrenda material. Digamos, él lleva, se presentaba con una oveja o con un cordero, Ajá. y entonces él tenía que decir, esta ofrenda es eh, eh, Ujú, por pecado mío. sí, correcto. Sí, O sea, así era. tenía que especificarlo. ¿Por qué llevaba esa ofrenda? Si era Así por es. culpa o por pecado. O Ah, por ok, entonces sí, ahí sí, no había dinero, sino que había, y si llevaba dinero, tenía que decir que era por culpa o por pecado. es correcto. Híjole. Exacto. Sí. Sí, Lisbeth. ¿Cuál es la diferencia ahí? Porque digamos, dice, bueno, para mí claramente dice dinero, Ujú, pero uno era por culpa y otro era por pecado. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la culpa y el pecado? muy bien. Buena pregunta. Mm. Ok, el sacrificio de Cristo es, porque todo esto representa el sacrificio de Cristo en la cruz, pero el sacrificio de Cristo involucra tanto que una sola ofrenda no puede decir todo lo que nos dice la muerte de Cristo. Por ejemplo, una gran ofrenda que se hacía, que fue muy famosa desde el principio, desde Génesis, es el holocausto. El holocausto era un sacrificio que se mataba animal y después se quemaba. El holocausto era todo para el Señor. ¿Ve? Entonces, de hecho, lo que le pidió Dios a Abraham, que sacrificara a Isaac, era un holocausto. Entonces, eh, cada una de estas ofrendas nos habla algo de la muerte de Cristo. ¿Y cómo sabían qué ofrenda llevo? La persona sabía, bueno, esta ofrenda que llevo o este dinero que llevo va a ser por la culpa que tengo en cuanto a esto, ¿verdad? O este dinero que tengo es por haber cometido este pecado. Entonces ellos le decían al sacerdote y de acuerdo a eso el sacerdote sacrificaba el animal o recibía el dinero. Generalmente era sacrificio de animales. Ok, Entonces, ajá, sí. digamos, yo entiendo que el pecado, bueno, es no cumplir con su ley, o sea, con los mandamientos que él dejó, Ujú. pero pienso yo que eso es el pecado, ¿verdad? Y Bueno, la culpa no, o sea, me parece que son muy similares. No correcto, sé. es como el resultado del pecado, Ah, ¿verdad? Digamos, una persona peca y se siente culpable. ¿Ve? Entonces, cuando confiesa su pecado, Cristo le limpia con la sangre de él, ¿verdad? Si es un cristiano, confiesa su pecado y Dios le perdona. Pero esa persona puede sentirse culpable después de haberle confesado su pecado. Entonces, esa persona tiene que saber que la sangre de Cristo no solo quitó su pecado, también su culpa. Entonces ya no tiene que sentirse culpable. Y David entendió eso. Cuando él pecó y mató y adulteró, Dios perdonó su pecado. Y David le creyó a Dios y por eso David no vive culpable. El Salmo 3 lo escribe enfrentando las consecuencias de su pecado, pero sin ninguna culpa porque él sabía que Dios le había perdonado. Entonces, Cristo murió por nuestro pecado, pero no solo murió por nuestro pecado, también murió para quitarnos la culpa del pecado. Y por eso habían ofrenda para el pecado, ofrenda para culpa, porque cada una de esas ofrendas nos dice algo de la muerte de Cristo, el poder de la muerte de Cristo. ya, sí, ya le entendí qué es exactamente. O sea, yo, puede ser, o sea, puede ser que entendió que tenía un pecado, pero la culpa sigue ahí. Es correcto. Ah, ok. Pero entonces había un sacrificio para la culpa. Entonces, la persona llevaba un sacrificio para la culpa. Pero para nosotros, todo eso está en Cristo. Cristo no solo nos limpia el pecado, también nos quita la culpa. Entonces, si aceptamos a Cristo y Cristo nos perdonó, ya yo no tengo que vivir culpable. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo también me quitó la culpa, ¿verdad? Ah, ok, Amén. perfecto. Amén. John, Jefe, No, pues, perdón, Luis. perdón.
Walter, Johnny, No, no, que también, pero no solo eran sacrificios, también eran ofrendas de dinero, es porque ahí correcto. mismo se explica, ¿verdad? Sí, Y eso correcto. nos recuerda que Cristo fue lo más valioso, lo que más tiene valor que Dios mismo entregó por nosotros. Eso Amén. puede representar el dinero, digamos, que ellos dan, digamos. También Digo yo, no es. sé, Ah, sí, no, no. Correcto, porque todo estaba a un fijo. precio, todo era un precio. Exacto. Y Sí, Cristo nos compró por el precio de su vida, ¿verdad? exacto. Ujú. Amén. Walter Amén. y luego Cristina. Hermano Sí, Walter. exactamente, sí. Pero esto nos lleva entonces, jefe, bueno, y nos recuerda el gran cuidado que debemos de tener cuando ofrendamos o le damos a Dios, que más Él conoce nuestros corazones. Digamos, cuando nosotros vamos a ofrendar algo que no nos costó y que queremos demostrar públicamente lo que estamos dando y todo eso, ¿verdad? Para, como dicen, eh, eh, creernos, ¿verdad? De que la gente vea que nosotros somos bien carga y que es lo otro que ofendió tal cosa, algo así. Ujú. Y no solamente, y también en lo muy particular, eh, el tiempo de uno, la calidad de que uno pueda pasar con el Señor, devocionales y todo eso nos enseña mucho. O sea, todo lo que debemos darle al Señor debe ser lo máximo. Y no para que los hombres nos vean, sino Exactamente, para vuestro Padre que ve en secreto. Y vuestro Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ese es el mensaje que Jesús nos da en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y estas ofrendas que hoy día damos, como en el Nuevo Testamento, no deben ser por culpa, no deben ser para quitar nuestro pecado, sino que debe ser para glorificar a Dios y debe ser por amor, ¿verdad? Cristina, Sí, que viendo esto, usted sabe que todavía hay gente, bueno, que no estudian la Biblia y hacen esto. Vieras que yo fui a un funeral hace como 2 años y el sacerdote dice, ahora sí, vamos a recoger una ofrenda para el difunto, para limpiar sus pecados o algo así dijo. o para Mm. sacarlo O del para sacar purgatorio. el purgatorio, algo así, recogieron limosna. Y digo Ujú. yo, Jesucristo, digo yo, que por no estudiar la Biblia y la Ajá. gente va, la gente cree eso, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿cómo eh, somos llamados a eso, a evangelizar a personas así que todavía creen esas cosas? Es cierto. Porque ya Cristo hizo el sacrificio, un solo sacrificio para darnos la salvación para siempre y la vida eterna. Exacto. Y la Ya no hay sal. que pagar nada ni hacer ningún sacrificio, ya Cristo lo hizo. Amén. Eres el único Salvador. Sí, Sí, amén. Y exactamente. Amén. Ujú. eso es, hermanos, y eso es lo que dice, eso que dice Cristina, nosotros lo vemos y lo palpamos siempre, pero ahí Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es cierto. Por eso dice la Biblia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es que divide bien la palabra de Dios. Por no dividir bien la palabra de Dios, agarran versículos del Antiguo Testamento para ponerlos en práctica hoy totalmente en contra de lo que todo el consejo de la Biblia, ¿verdad? Hermana Laura me parece que quiso decir algo, pero no estoy seguro. Me imagino que no, entonces. Bueno, hay un rey que está esperando hace rato, desde el versículo 17 al 18. ¿Quién es? Asael, Asael. ¿Quién fue el primero que ungió a Asael? Ah, bueno, Elías, Elías, exactamente. ¿Y el segundo que lo ungió? Eliseo, Eliseo, ¿por medio de quién? del hijo del profeta. Correcto. Johnny David. Pero ese Asael no es el que les dio muchos problemas a todos los reyes estos, a Cosías, a un montón de reyes que que los se mató. fueron en contra de Israel siempre, en Jerusalén, no Israel, sino en contra de Jerusalén, ¿verdad? Ah, bueno, sí, no, hasta ahora va a ir a Jerusalén.
No, pero Azael no era el que anteriormente había hecho guerra también contra Joram. Sí, sí, y había conquistado el lado antes del Jordán, ¿ok? Y Ramón de Galat es donde Sí, peleó 2 veces y él ganó. exactamente. Antes de cruzar el Jordán. Y Jerusalén está después de cruzar el Ah, no, Jordán. yo sé, pero siempre fue un problemón para los del sur. No. Hasta El ahora reino va a del sur. ser, hasta ahora va a ser específicamente un problema. El Antes que era Israel. antes era Ben-Hadad, el que sí. Ben-Hadad fue el que con el que se apoyó Asa Ah, ok, y ok, ok. pecó, ¿verdad? Y Ok, ok. luego Acab peleó contra Ben-Hadad y por no matarlo, entonces él tenía que morir. Ok, Eh, listo, gracias. mucho gusto, Cristina. Sino que a que Eliseo manda a ungir con un hijo de profeta fue a Jehú, No, pero también a Asael. a Asael también. Sí, primero a Asael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y Ah, a Eliseo en lugar de Elías. Sí, sí, Elías es el que lo unge como rey a Asael. es correcto. Ujú. Es el primero que lo unge, pero el segundo es el hijo del profeta que envía a Eliseo, ¿verdad? También, igual que Jehú, Ah, bueno, perdón. porque Asael, Jehú no, es no, perdón. venganza. Sí, no, disculpen, me Sí, equivoqué. No, no. Asael solo eh, fue Elías. Elías lo ungió y luego él mató a Ben-Hadad y comenzó a reinar. Sí, 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 tiene razón, es que me confundí con Jehú. Bien, entonces, ¿quién va a atacar a Jerusalén? Asael. Asael. ¿Y qué hace Joás? Hace lo mismo que hizo Asa, que le da le manda todas las cosas sagradas del templo para que se vaya o que no los ataque. Sí, sí, bueno, parecido, ¿verdad? Porque Asa en realidad lo que hizo fue apoyarse en Ben-Hadad para que le ayude y le mandó las cosas del templo para que le ayudara en contra de Jeroboam, ¿quién era? No, en contra del rey que lo iba a atacar. Baasa, ¿verdad? Baasa, sí, sí, Ah, bueno, sí, y él se las da directamente a él para que, sí. Se vaya, sí. Ujú, Ajá. exacto. Johnny David, Pero no fue, Ahí es donde se ve cómo es que no confía en Dios, ¿verdad? Porque si se correcto. hubiera apoyado en Dios, no entrega nada del templo de Dios ni le regala nada al rey para sobornarlo. O sea, Amén. sobornarlo en el sentido para que no viniera a atacarlo, digamos. Si él se hubiera, si él hubiera confiado en Dios, si se hubiera apoyado en él, él hubiera peleado en contra de él y Dios le hubiera dado la victoria. Amén, así es. Sí, yo vi eso también, que él no consulta a Dios. Ya, seguro ya eh, el sacerdote Joiada ya estaba muy viejito, ya él tomaba sus propias decisiones y ahí él no consulta a Dios, sí, él ya Sí, tomó esa decisión y ya. sí. Pero si Joiada está vivo, sí hizo mal, pero aún está dentro de la voluntad de Dios, digamos, Joás. Porque hizo la voluntad de Dios todos los días de Joiada. Luis Fernando. no, ya no, gracias. Ok, mucho gusto. Este, Sí, jefe, ajá. es curioso, ¿verdad? Después de que comenzó muy bien, venía muy bien y todo pura vida, y se miraba ahí la preocupación porque el templo de Dios pues estuviera bien. Ujú, ujú, Y bueno, todo muy bonito, pero ya al cabo de los años y con experiencia y que termina haciendo esto, ujú. wow, dice uno, es que será que se supone que uno con cierta cantidad de años agarra experiencia, ¿verdad? Se Yeah, dice que la gente vieja es la que tiene experiencia, ¿verdad? Y los ujú, jóvenes la fuerza. ujú, Pero, y si vemos como muchos reyes, como pasó también, la debilidad que tenía, bueno, los del sur, ujú, la mayoría pues tenía esa debilidad de hacer alianza, ¿verdad? Y ujú, ya lo hacían ya casi finalizando sus reinados. ujú, ¿Ah? Y ujú. aquí vemos a este también igual, volvemos a ver la misma historia, en el sentido de que tal vez no era la alianza, no hacía alianzas, pero aquí la pifió Ujú, sí, entregando lo que no era de él,
Así porque es. eso era de Dios, digamos, el templo Sí, pertenecía a Dios. correcto, Y correcto. eso fue lo grave que hizo y uno dice, wow, pero una Ujú. persona que hizo todo lo bueno, y con tantos años Y y al sí, final, y después de reparar la casa, sacarle a la casa, ¿verdad? que, Porque, exactamente, y tanta gente que dio con voluntad, con amor, construyó y todo eso, me imagino todo el ujú, entusiasmo de su momento, ¿verdad? sí, sí, Para tirarlo, como dicen, a la basura, todo eso. sí. De verdad hubiera confiado en Dios, hubiera sido otra cosa, sí. Sí, Es, y al final ya lo terminan matando, como dicen. ajá, bueno, y vamos a saber por qué es que lo terminan matando también. Del versículo 17 al 18, Asael se propone subir contra Jerusalén. Y de 19 al 21, ¿quién muere? Dijo, Joás, exactamente. Por eso esos versículos 19 al 21 le puse muerte de Joás. Y con esto, bueno, aquí, ¿cómo es que muere él? lo matan los siervos de él. Correcto, correcto. Ahora entonces vamos a ir a Crónicas. Según de Crónicas 23. ¿Cómo le Y, pusieron? y eso lo matan por eso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por lo del templo? Por haber entregado todo eso, No, por haber entregado el oro y todo eso. no. Ahí podríamos decir que ahí él está empezando a hacer mal, pero no es por eso que lo matan y vamos a verlo en la próxima clase, si Dios quiere. Sí. Johnny David, tiene el micrófono en mute. Perdón. Sí, No, que de una vez voy a decir el capítulo y un comentario que quiero dar del del primer versículo del 23. sí. Yo le puse muerte de Atalía y Joás es hecho rey. Ese es el título del capítulo. Ujú, Y me llamó mucho la atención y lo aplico para mí, donde dice que en el séptimo año el sacerdote Joiada cobró ánimo. ujú, Eso fue en el séptimo año, cuando ya Joás tenía 7 años. correcto. Este, y dice que cobró ánimo. Entonces nosotros también tenemos que cobrar ánimo delante de Dios y hacer lo que es correcto delante de Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Basarnos en la palabra de Dios, aunque eso signifique que vamos a tener oposición, porque Ujú. en ese momento ahí Joiada estaba arriesgando su vida. Sí, Porque Atalía, si se daba cuenta, lo iba a mandar a matar. Pero él estaba confiando en Dios, en su palabra, y por eso se animó, porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Y así usted y yo, todos nosotros, hermanos, debemos de animarnos a enseñar toda la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios, aunque esto puede generar contra nosotros algo en algún momento. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero, dice Jesús. Bien, otro título, ¿quién más? Cristina, ¿qué título tiene? Uy, yo le puse rebelión de Joiada contra Talía, Joás reina. Muy bien. Luis Fernando, Vas haciendo el trono de Judá. ok, muy bien. Walter y Laura, Pusimos eh, em, Joás, el hijo de Ocosías, reina, y ujú, muerte de Atalía también. muy bien, muy bueno. No pregunto personalmente a otras personas por los títulos porque no quiero que se sientan incómodos, pero si alguien quiere compartir el título, bienvenido. No tenga temor, a veces nos falta completar los títulos o tal vez no son los mejores, pero a todos nos ha pasado. Si alguien más quiere compartir el título que puso, bienvenido. Voy a poner por mientras el mío, reino de Joás y muerte de Atalía. Del versículo 1 al versículo 7 puse como subtítulo, Joiada se anima a poner a Joás como rey. ¿En qué se basaba el ánimo de él? Según el versículo 3. Versículo 3. el rey, porque Ajá, ¿y qué más?
que era el hijo de David, Ujú, que había un descendiente. exacto. Y entonces está basando en eso. ¿Y en qué más? Todo eso que me están diciendo es parte de esta respuesta. En el versículo 3 nos dice más todavía. ¿Por qué lo hizo? Porque el Señor, porque miren, el hijo del rey reinará como el Señor ha hablado Exacto. ¿Respecto a quiénes? a los hijos de David. Muy bien. Ahí está. ¿Verdad? Ok, animémonos, hermanos, a poder enseñar toda la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios y que Dios nos dé el valor para enseñarla siempre toda, aunque para algunas personas puedan verla como algo anticuado o algo que no les parece. Esta es la palabra de Dios y Dios nos va a proteger conforme a su plan y su propósito. Mejor es que, Amén. que hagáis el bien, mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios lo quiere así, que haciendo el mal. En otras palabras, toda la gente padece, pero algunos padecen por hacer el mal, otros padecen por hacer el bien si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ok. Bien, vamos a ver qué más. Otra vez aparece eso. El versículo 5 otra tercera parte entró en la casa del rey y otra tercera parte, no, no es eso, sino que eh, seguimos ahora con el versículo 8 al 11. ¿Qué hacen del versículo 8 al 11 con Joás? Lo hacen rey. Lo hacen rey, ¿verdad? Entonces, es cuando lo ungen ahí a él. Este, y lo proclaman rey, según el versículo 11 y sus hijos lo hicieron rey. ¿Los hijos de quién? Versículo 11 los hijos de quién hicieron rey junto con Joiada. Los Ah, hijos del rey. ok, veámoslo, léanlo bien. ¿Quiénes son los que hacen rey a Joás al final del versículo 11? Los sacerdotes, los hijos de Joiada. Los hijos de Joiada, Joiada y sus hijos, ¿ok? Entonces tengan en Ok. mente eso, guardemos eso en la mente para de hoy en 15 porque de hoy en 8 por ser 1 de mayo, no vamos a tener clase. Entonces, para hoy en 15 tengamos en mente esto, Joiada y sus hijos lo hacen rey, ¿ok? Entonces, por eso ahí, versículo 8 al 11 ungen a Joás como rey. Del 12 al 15 ¿a quién matan? Natalia. Salía. Exactamente. Otra vez en el versículo 15 así que le echaron mano y cuando ella llegaba a la entrada de la puerta, los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Como aquella LPV que les dije que Atalía nos recuerda la naturaleza pecaminosa carnal y nosotros también debemos de hacerla morir. Eso va a traer tranquilidad y regocijo a nuestra vida. Hacer morir las obras de la carne, dice Pablo en el libro de Colosenses. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos capítulo 8. Entonces, el versículo 12 al 15, muerte de Atalía. Del versículo 16 al 21, Joiada hace un pacto. ¿Cuál es ese pacto? Entre todo el pueblo, el rey y ellos, ellos serían el pueblo de Dios. Exactamente. Igual ya eso lo vimos con el otro, este, allá en Reyes. Igual nosotros debemos de proponernos a vivir tal como Dios nos ha hecho. Dios nos, por su misericordia nos ha hecho pueblo de Él. Pues entonces, vivamos como tales, como pueblo de Dios. Sí, Cristina. Sí, que aquí dice que Joiada puso los oficios de la casa del Señor, ¿verdad? Todo lo que había dicho David que se hiciera, él empezó a ponerlos en Ujú. orden. Amén. Y lo que decía la hermana, que si se hacían sacrificios, holocaustos, aquí dice, sobre em, que David había designado sobre la casa del Señor para ofrecer holocaustos del Señor, como está escrito en la ley de Moisés. Entonces me imagino y que él ordenó eso y empezaron de nuevo a hacer todo como David había dicho que se hiciera, con alegría y cánticos, conforme a la disposición de David.
Amén. Entonces, esta respuesta que nos da Cristina es la respuesta ya con un versículo para la pregunta de hermana Karen, ¿verdad? Que si se hacían servicios o que si el templo estaba en actividad, sí, sí lo estaba. Ahí lo vemos al inicio del reino de Joás, ¿verdad? Y a través de ese tiempo había que reparar, pero eso seguía funcionando. Cuando ya la Biblia empieza a mencionar que algún rey cierra las puertas del templo, ya vemos un caos espiritual en Israel. Y va a pasar eso pronto. En este estudio lo vamos a ver. Cristina, ¿tiene todavía la mano levantada? ¿Algo más? Ok, No, señor. bien. Hermanos, si quieren comentar algo más, bienvenido. Vea, para el 8 de mayo, de hoy en 15, vamos a tener de tarea terminar la tercera semana, que sería el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, y el segundo libro de Reyes, capítulo 13. Del libro, las páginas 76 al 79 y son los días del cuarto al séptimo. Pero quiero sugerirles y vamos a ver, si les parece, podemos hacer la cuarta semana, ya que tenemos 15 días, o si quieren la dejamos así, no sé cómo lo ven ustedes. La cuarta semana involucra eh, Según de Reyes 14 y 15, Según de Crónicas 25 y 26 y 27. No sé, bueno, no, mejor, no sé, mejor lo dejamos así y podemos ir adelantando por nosotros mismos la cuarta semana para que ojalá cuando nos veamos el 8 de mayo, para el 16 de mayo, jueves 16 de mayo, si Dios quiere, podamos ver la cuarta semana completa y no en dos partes. Esa puede ser una posibilidad. ¿Qué les parece? La, aquí, la cuarta semana, el segundo Reyes 14 todavía habla de Joás, Ujú. Sí, pero no por eso. No, De Joacás, o no lo no, hacemos. no. Hagamos para de hoy en 8 solo esto que vemos aquí. Según de Crónicas 24 y según de Reyes 13, para comentar que son los días 4 al séptimo de nuestro libro, ¿ok? Ahí están las páginas de las 76 a 79. Pero, aparte de esto, empecemos a hacer la tarea de la cuarta semana, ¿ok? Avancemos todo lo que podamos. ¿Para qué? Para que hoy en 15, entonces, eh, dejemos de tarea ya hacer toda la cuarta semana. ¿Me entienden el punto? Sí, Ajá. señor. ¿Qué Ujú. página era, jefe? Que nos dijo la página del libro. Aquí está, 76 a 79 es lo que hay que hacer. Es terminar 76 la a tercera, 79 es terminar la tercera semana, sí. Muy bien, semana, la semana. sí. Aquí está, aquí lo pueden ver y yo se los voy a enviar también para que lo tengan ahí ya visible. Este, ¿Alguna pregunta o algo más que queramos agregar a todo esto que hemos visto? De, Leamos, ajá, de la sí, cuarta semana se empieza, pero no, no hasta dónde. todo lo que se pueda. Todo lo No, que se puede. sí, todo lo que se pueda. No vamos a comentarla de hoy en 15, ¿no? Ujú. Pero al adelantar trabajo, va a ser posible que de hoy en 15 dejemos como tarea toda la cuarta semana para 8 días después, ¿ve? Y ya Ok. tendremos adelantado para que podamos terminarla todo, sí. Ujú. Ujú. Yo Gracias. digo, sí, con mucho gusto. De hoy en 8 no tenemos clases, es 1 de mayo, es feriado y por eso entonces no vamos a tener clase. Eh, bueno, le damos alabamos a Dios por los que están en Facebook, que Dios los bendiga grandemente. Y Dios le bendiga a Cristina, Dios le bendiga Bendiciones. amén. Dios le bendiga a Johnny David, Dios le bendiga a hermano Walter, hermana Laura y Judith, Amén. Bueno, buenas amén. noches. Amén. Dios le bendiga a hermana Laura de Mario, Gracias. amén. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga a Luis Fernando, Paola y Lucía. Dios le bendiga, hermana Lisbeth Villalobos. Dios le bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Amén, mi familia. Y Dios le bendiga, hermana Violeta. Amén. Buenas noches. Bendiciones a todos. Amén. Dios le bendiga, Ana Rosa Sánchez. Amén. Buenas noches. Amén.
Este, Dios le bendiga a Karen, hermana Karen. Dios los bendiga, hermanos. Buenas Amén. Amén. Buenas noches, sí. Dios le bendiga, hermana Cindy Sánchez. Dios le bendiga a Amén. usted y a su familia. Amén. Bueno, Dios le bendiga, hermano Agustín y Ruth. Ah, buenas noches, hermanos, gracias. Amén. buenas noches. Muy interesantes todos los comentarios, mis hermanos. Bendiciones. Sí, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí, Amén. bendiciones, amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a orar y voy a pedirle a hermano Luis Fernando que nos despida en oración, por favor. Amén. Ujú. Señor, gracias por esta noche, por todo lo que vemos de este rey, Joás, será nuestra vida así, momentos de obediencia, pero también hay momentos de que no hacemos caso. Permítanos tener una vida más equilibrada, más buscando a usted, Señor. Tenemos ventajas sobre este rey, porque tenemos toda la Biblia y tenemos el Espíritu Santo, entonces Amén. tenemos una gran ventaja nosotros para poder seguirte de todo corazón. Y tenemos también toda la Biblia. Ya sabemos todo lo que les pasó a ellos, cómo murieron, y sabemos todo la venida de Cristo, conocemos el fundamento de la iglesia, conocemos las epístolas, así que tenemos una gran ventaja. Ayúdanos con todo este conocimiento extra que tenemos y el Espíritu Santo a vivir una vida mejor que la que vivieron estas personas, más apegado a usted, Señor. Ven Amén. pronto por nosotros, por favor, ven pronto. Amén. Ven pronto y te pido de todo corazón que bendigas a las iglesias, Señor, a nuestra iglesia, a todas las personas que nos acompañan, que no forman parte de nuestra iglesia, pero que son hermanos de otras iglesias. Amén. Bendícelos, guárdalos. Amén. Y si hay alguno que todavía no te ha conocido o no se congrega, que se congregue. Y si no te ha conocido, que pueda conocer al Señor Amén. Jesucristo, el Rey de Reyes. Y Señor, gracias porque don Johnny, con toda la paciencia del mundo, nos guía en todo esto con el Espíritu Santo para Amén. Amén. conociendo cada vez más y más y cada vez ir formándonos una mejor imagen del global de la Biblia. Permítanos terminar esto, Señor, antes de que nos lleves para que, si no hemos leído la Biblia, sí la hemos leído, pero no en modo estudio, así. Así que ayúdanos a tener una mejor visión global de todo esto. Amén. Amén. ¿Para qué? Pues para enseñar, porque la Biblia dice que enseñemos a toda persona. Y el mandato en Mateo es claro, Señor, de que llevemos la palabra de Dios y que la enseñemos a toda criatura sobre la tierra. Gracias por todo, bendícenos, guárdanos y bendice nuestra nación, Costa Rica. Señor, ayúdanos y que esté mejor esta sociedad porque está muy mala, corrupta. Hay muchos asesinatos, hay muchas cosas muy mal. Te pedimos que tú puedas darnos esa paz. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, sí. Amén. ¿Puedo hacer una observación, jefe? Claro, hermano. Claro que sí. Y aparte de lo que ya, bueno, Ujú. que este estudio nos enseñó, bueno, cada estudio nos lleva, digamos, semana que lo hacemos, nos deja Ajá. una lección. Ajá. Y me gustó mucho porque aprendimos, bueno, en lo particular, digamos que la Biblia nos dice que debemos ser perfectos, Amén. ¿verdad? Ujú. Que debemos ser santos, Así que es. debemos ser fieles, Amén. buscar siempre la perfección y y comúnmente se dice, nadie es perfecto, dice uno, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, la Biblia nos dice que debemos de ser perfectos. Amén. Y santo, porque Él es santo, debemos siempre caminar en santidad, Ujú. santificarnos cada día para Dios. Pero ¿y cómo cuesta, verdad? Porque somos carnales, estamos vendidos al pecado y aún que hayamos eh, aceptado a Cristo en nuestro corazón, ahí está siempre la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? En este cuerpo. Ujú. Mas, sin embargo, nuestro fin es ser perfecto como Él, ser santo y fiel. Aunque seamos infieles, permanece siempre fiel.
Ujú. Amén. porque Él conoce nuestras debilidades. Y Amén. así como nosotros vemos las debilidades de estos reyes, Ujú. así nos enseña que debemos también agarrar, como dice, volado para nosotros, en no caer en esas debilidades, Mm. Amén. ¿verdad? Así es, mi Eso es lo que hermano. me enseñó a mí esta lección. Entonces, doy gracias a Dios por ese gran amor y es por su gran misericordia en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias por lo que compartió. Gracias por lo que cada uno de ustedes comparte. Es una bendición, de verdad. Amén. Nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios. Y aquí Lisbeth Villalobos nos dice, porque la palabra de Dios tiene poder, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Sigamos y invitemos también a otros a que se unan a esta aventura, una aventura de gran bendición que es estudiar la palabra de Dios juntos, sí. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Este, buenas noches. Ah, Bendiciones. Buenas noches. bendiciones. Amén.